Bueno, en este siguiente proceso vamos a crear un material de cuero para este puff. Vamos a buscarlo por acá, el puff. Eh, Nosotros habíamos creado con la billetera un tipo de cuero. En este vamos a hacer otro tipo de cuero totalmente diferente, con variaciones y demás como eh, elementos adicionales que puede tener una textura de cuero como tal. Entonces seleccionamos el puff y vamos a hacer clic aquí en New y vamos a llamarlo cuero-puff. Listo, como para reconocerlo. Vamos a entrar aquí a, no sé, yo por ejemplo a mí me gusta siempre tener esta ventana totalmente expandida para que ustedes puedan ver mejor, ¿cierto? Los nodos. Y pues vamos a hacer el setup de siempre. Vamos a crear un diffuse, vamos a crear un glossy, vamos a crear un mix shader y vamos a unir todos estos nodos incluyendo el surface. Aquí vamos a hacer lo siguiente, el glossy, vamos a cambiarlo a solamente GGX en el filtro o en la distribución, por así decirlo. Y el roughness, vamos a cambiar un valor de 0.35. Y lo otro que vamos a hacer es cambiar a 0.2 el, el factor, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es que al diffuse le vamos a cargar una textura. Entonces vamos a seleccionar el nodo del diffuse, control T para que carguemos estos tres nodos, image texture, mapping y texture coordinate. Y vamos a hacer clic aquí en open. En texturas vamos a ubicar esta que se llama Leather JPG. Miren, es una textura de cuero. En este caso vamos a crear un material que se distribuya por todo el puff utilizando el UV que previamente tiene ese modelo y ahí vamos a cargar las texturas. Entonces vamos a hacer clic aquí en Open Image. Una cosa que es muy importante es que la escala está en 1, pero la textura necesitamos que sea un poco más pequeña, ¿cierto? No que tenga un tamaño gigante y que sea una textura gigante de cuero, sino que vamos a hacer que se distribuya mejor sobre la superficie, así que en escala vamos a cambiar el valor a 13. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es cargar un mapa especular. Yo voy a duplicar esto. Voy a cerrar acá, voy a hacer clic en la X para que me quede este nodo totalmente libre y voy a conectar el mapping. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a cargar otra imagen que dice Leather Spec PNG. Voy a hacer clic aquí en Open Image. Les voy a explicar un poquito qué es eso. Si yo me voy acá, miren aquí me aparece la imagen Leather Spec y básicamente esa imagen lo que va a decirle, hey, lo que esté oscuro no tiene brillo, lo que esté blanco en escala de grises tiene brillo. Ese mapa es una imagen que pues permite que se diferencien esas tonalidades para que no haya uniformidad total sobre un material. Los materiales no todos son brillantes totalmente en su superficie, sino que dependiendo de su relieve, su composición, pues va a tener unas zonas más brillantes u otras zonas más opacas. Básicamente eso es lo que hace. Yo para conectar ese mapa especular voy a sacar aquí un mix color y voy a conectar el color al slot A. Vale, y esto lo va a conectar al glossy. ¿Por qué al glossy? Porque el glossy es el que está generando el brillo, es el que da esa propiedad de brillo a ese material. En el slot B tenemos un gris casi intermedio, un gris por defecto que nos genera, miren en RGB 0.5, 0.5 y 0.5. Lo vamos a dejar tal y como está ahí y pues nada, ya con eso pues estamos conectando ese mapa especular. Lo otro, yo voy a ir guardando, lo otro que podemos hacer es darle una simulación de relieve. Cuando me refiero a simulación es que nosotros tenemos dos formas o varias formas en Blender de dar relieve o la apariencia de relieve a un objeto para dar más detalle. Una técnica es Displace Mapping. El Displace Mapping es un mapa que afecta la geometría y hace que la geometría adquiera más detalle. El otro es un truco y se llama un mapa de normales, Normal Map. Esos Normal Maps se pueden sacar
con software de tratamiento de imágenes. Hay un software que se llama XNormal y te saca ese mapa normal a partir de una imagen. Y eso lo que hace es que la luz interprete que es cóncavo o que tiene profundidad y de alguna manera se comporte dando la sensación de que hay relieve o profundidad sobre un objeto, así sea plano. ¿Cierto? Esa es como la teoría. Yo voy a duplicar esto, voy a hacer clic acá y voy a abrir en texturas este Leather NRM Normal Map, del Normal Map del cuero, ¿vale? Y básicamente, pues para interpretar ese normal map tenemos que crear un nuevo nodo, un nodo normal. Miren, normal map. Al color, se lo va a conectar al color. Y la salida de ese normal map se lo va a conectar aquí al diffuse y al normal del glossy. Ahora bien, la fuerza por defecto es 1, está muy fuerte. Vamos a cambiar el valor a 0.3. Y vamos guardando. Bueno, y para terminar, vamos a ver qué está pasando acá. Listo. ¿Qué está pasando con el cuero? ¿Cierto? Miren, aquí está el cuero del puff, ¿cierto? Ya trabajadito. Nosotros podemos adicionalmente jugar un poco con la dirección de la cámara, cómo se renderiza según la posición de la cámara y esto genera diferentes efectos interesantes. Para eso tenemos que utilizar algo que se llama un layer weight que se va a conectar aquí al factor del mix shader. Yo voy a cargar un nodo, se llama layer weight, listo, y le voy a cargar también un color ramp. Listo, a veces son cosas muy sutiles y a veces funcionan, otras veces no, pero básicamente nos permite que la iluminación se ajuste un poquito a la posición de la cámara. Yo lo que voy a hacer es que este nodo facing se conecte aquí al factor. Listo. Voy a cambiar esto a un valor un poco más gris. Aquí simplemente eso. Y voy a conectar la salida de este color ramp a este factor del mix shader. Vamos a probar si nos funciona algo, si cambia algo. Simplemente activemos nada más render. Entonces voy a mover aquí este ramp. Miren el brillo como yo lo puedo afectar. Miren que es útil, pero si yo puedo hacer que el brillo sea más fuerte, ¿cierto? Tengo control sobre el brillo, cómo se comporta. Y aparte de eso, pues voy a desconectar acá. Miren que cambia. Solamente tengo como esta zona. Mientras que si conecto este layer weight, el brillo tiene un comportamiento, se distribuye de una forma un poco más amplia y pues le gana un poquito más de valores, ¿cierto? Es una cosa que uno no podría notar a simple vista, pero miren que sí el layer weight eh, pues nos genera como ese valor agregado. De hecho, vamos a cambiar el modo de blend a 0.4, un poquito no tan fuerte. Y ya está, entonces ya tenemos como finalizado el material de cuero. Miren cómo fue de fácil, totalmente diferente al material que hicimos en la billetera, porque pues aquí es a partir de una textura, pero pues podemos observar acá el comportamiento a partir de los nodos que le agregamos. Si yo por ejemplo aquí al normal le cambio no sé a 1, miren que es mucho más fuerte, eh, es sutil, ¿cierto? Es sutil, no necesitamos que sea como tan pronunciado, pero se siente mucho más la textura del cuero ahí. No nos vamos a acercar tanto, ¿cierto? En este proceso, pero pues eh, cada detalle que le vamos agregando va mejorando un poquito más nuestro proceso de renderizado. Ahorita nos vamos a concentrar en otro modelo que es esta lámpara. Esta lámpara tiene diferentes materiales y diferentes objetos. Por ejemplo, la base, esta base de acá, va a ser un material tipo mármol. La base y estas zonas metálicas pues va a ser un material metalizado. El cristal de la lámpara va a tener otro material y así sucesivamente. Entonces, lo primero es que vamos a seleccionar esa lámpara. Vamos a ir a la parte de materiales. Y vamos a crear un nuevo material. Y vamos a llamarlo mármol. Como siempre yo prefiero trabajar en el modo shading. Voy a unir esta ventana, join left, y esta también, join left, para tener como más espacio de trabajo. Y pues aquí tenemos el material mármol activo.
¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear diferentes materiales. Entonces, para como ver visualmente que voy a activar, voy a aislar la lámpara presionando slash. De hecho, voy a activar aquí el screencast para que ustedes vean las teclas que voy a presionar. Y lo que voy a hacer es ingresar a Edit Mode. En Edit Mode, miren que ya tengo previamente seleccionado como la parte metálica de la lámpara. Voy a presionar 2 veces A para deseleccionar todo. ¿Y qué me interesa? Empezar a identificar qué partes del objeto va a tener diferentes materiales. Vamos a seleccionar las esferas. Presiono L. Miren, yo lo que hago es posiciono el mouse sobre una esfera. Presiono L. Voy, posiciono el mouse sobre la otra esfera y presiono L otra vez y miren que tengo seleccionado como estos dos elementos de la lámpara. Listo, estas dos geometrías. Eso es lo que hace el comando L cuando posiciono el mouse sobre un objeto. Listo, vamos a crear aquí en la parte lateral derecha un nuevo slot y vamos a crear un nuevo material ahí. Haciendo clic en New, ese material lo vamos a llamar lámpara. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Clic aquí en este botón Assign. ¿Para qué? Para decirle que ese material lámpara solo va a ser asignado a esta porción a estas porciones de la geometría. Repitamos el mismo proceso. Voy a seleccionar esta parte tubular que es el soporte de las esferas de la lámpara. Presiono L. Aquí sobre este tubo L. Y sobre este otro soporte L. Y miren que solo estoy seleccionando esa parte que sería la parte metálica. Aquí también puede ser esta zona de acá, esta arandelita, por decirlo así, que es como toda la parte metálica. Voy a crear un nuevo slot, un nuevo material. El material lo voy a llamar metal lámpara. Y por último hago clic aquí en este botón Assign para asignar el material. ¿Cómo verifico que todo esté correctamente asignado? Miren, por ejemplo, me voy a mármol y le digo select y me va a seleccionar. Miren que por aquí tengo unos problemas y es que me está diciendo que esto es mármol. Yo no quiero que esto sea mármol. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar nada más esta zona de acá. Esto podría ser algo metálico. Y me voy aquí en metal lámpara y le doy assign. Entonces miren que con eso compruebo que solo esté asignado el material a lo que corresponde. Por ejemplo, en mármol, hago clic y hago select y miren que ahora sí solo al mármol, lámpara select y me selecciona solamente las dos esferas que serían como un material de vidrio y metal lámpara select y me va a seleccionar solo lo que va a ser metálico en esta pieza como tal. Ahora sí voy a salir nuevamente a Object Mode para que nos posicionemos en la lámpara y empecemos a trabajar sus materiales. Vamos a crear el material de mármol. Entonces, con la lámpara seleccionada nos vamos a posicionar en el material de mármol. Verifiquen que aquí arriba diga mármol. Listo. Hagamos el mix de siempre. Glossy. Diffuse. Un mix. Un mix shader. Conectemos estos dos, conectemos este y en el roughness en este caso del glossy vamos a cambiar el valor a 0.1. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a agregar algo que ustedes no han visto, es un nodo que se llama Subsurface Scattering. Este nodo lo que hace es que la luz atraviese la geometría, simplemente permite que la geometría reaccione a la luz y genere un semibrillo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos posicionamos delante de una luz y las orejas, por ejemplo, se ven un poquito rojizas, se ven un poquito translúcidas. Eso es el efecto del subsurface, un efecto físico. Para agregar ese subsurface, vamos a hacer un cambio aquí, es que vamos a agregar un add shader y lo vamos a pegar acá tanto al glossy como al diffuse para que nos quede libre este mix shader. Miren que nos va a quedar libre este mix shader y vamos a cargar el subsurface scattering. Subsurface scattering es este nodo de acá. Lo voy a conectar a este nodo que me quedó libre del shader, del mix shader, y voy a cambiar el valor de mezcla a 0.4.
lo siguiente será cargar una textura que nos dé la apariencia del mármol. Yo voy a cargar los nodos de siempre con control T, Image Texture, aunque lo voy a soltar esto porque necesito unos elementos adicionales. Aquí voy a cargar, voy a buscarlo por acá, marble.jpg, miren, aquí está. ¿Y qué voy a hacer con ese marble? Yo voy a crear primero un mix color. Listo, ese mix color le voy a conectar la salida de este color del marble al slot A, y en el slot B de este color voy a hacer una especie de color. Vamos a probar aquí un poquito, cambiando los valores a 0.15 en RGB. 0.15. ¿Qué vamos a hacer? Un gris un poquito más oscurito a partir de esa selección de color. El factor, vamos a subirle un poco a 0.8 para que este gris tenga bastante relevancia sobre esta imagen. Y lo que vamos a hacer es conectar este mix a la entrada del color del diffuse para que pues esté dando la información de color que llega hasta finalmente la salida del material. Lo último que vamos a hacer acá, utilizando esta misma imagen, voy a mover estos nodos hacia atrás, es crear un RGB Curves. ¿Qué hace esto? Va a contrastar un poco la textura, va a generar o sea, va a hacer que la diferencia entre escala de grises o blancos y negros sea más contrastada y nos puede generar un efecto bastante interesante. Entonces lo que voy a hacer es conectar la salida de esta imagen del marble al color, como por aquí para que lo vean bien. Y este RGB Curves lo voy a conectar tanto al glossy como al subsurface que está acá. Listo. Y lo que sí voy a hacer aquí para cambiar el contraste de esa imagen es hacer como esta formita. Traten de seguirme. Yo simplemente voy a llevar como este punto por acá y este otro punto más o menos por acá. Fíjense más o menos en la cuadrícula. Tengo 1, 2, 3, 4 cuadrículas y los puntos donde convergen. Listo. Con eso pues ya el material ya debería estar generando un contraste a partir de que el RGB Curves modifica un poco la imagen de la textura como tal. Una cosa aquí importante es que no vamos a utilizar aquí en Texture Coordinate el modo UV, sino que yo quiero el modo Generated. Listo, de hecho yo puedo ignorar el mapping y conectar directamente esto al vector. Voy a borrar esto acá. Y miren que pues la salida es este color, este moradito, entra aquí al vector y yo le estoy diciendo generated. ¿Qué es generated? Le estoy diciendo que no va a utilizar el canal o el UV de la imagen para desplegarse, sino que va a usar la forma de la geometría, ¿cierto? Y esto es muy útil cuando tengo objetos que no tienen mapas de UVs y necesito una textura que se repita alrededor de toda la geometría. A veces nos funciona bien, a veces es necesario el UV. Vamos a mirar cómo está quedando esto. Yo voy a cambiar a modo de vista shading y voy a activar el render. Listo. Aquí está un poco oscuro, pero acuérdense en que tenemos una lámpara. Entonces más adelante cuando a la lámpara le agreguemos luz vamos a poder ver un poquito mejor la imagen del mármol que está por acá. De todas formas nosotros podemos ir jugando con los materiales. Por ejemplo aquí la escala de este subsurface está en 0.05. Yo le puedo cambiar la escala a 1, ¿cierto? A ver si más adelante pues reacciona mejor a la luz. El roughness del glossy lo puedo subir 0.01, que sea mucho más brillante más adelante. ¿Qué más puedo hacer? Le puedo decir al diffuse, no le voy a agregar ningún roughness. El factor del mix está bien. Vamos a dejarlo así por defecto y más adelante miramos cómo se va a ir comportando la escena luego de agregar el resto de elementos. Bueno, los materiales de la lámpara
y el metal son bastante simples, así que pues no vamos a tener que hacer algo como muy complejo. Entonces pues nada más síganme, y ya con eso ustedes pueden pues simplemente siguiendo el nodo hacer sus versiones. Yo voy a seleccionar la lámpara nuevamente, me voy al metal de la lámpara. El metal de la lámpara vamos a hacer lo mismo, un diffuse, un glossy, un mix shader. Voy a conectar los dos acá, factor 0.8, aquí al surface. ¿Qué más voy a hacer? Un color del diffuse, un poco un grisecito acá, más o menos. Y el del roughness un poquito. El roughness 0.1. Y ya está, ya tenemos el material, mírenlo. Para la lámpara, voy a seleccionar el material de la lámpara, que es un brillo, es un cristal lechoso puede ser. Voy a hacer lo mismo, diffuse, glossy, voy a crear un add shader en este caso para que todo esté como combinado en las mismas proporciones. El roughness lo voy a dejar alto para que sea bastante brillante ese material, 0.005, bastante brillante. Listo, como si fuera una superficie muy lisa porque es un cristal. Voy a crear un refraction, ¿cierto? Para incrementar los reflejos de ese material como tal. Y para conectar ese refraction necesito crear aquí un mix shader para conectar tanto este shader como este otro de acá. Un factor donde este refraction tenga, pues, sea fuerte, pues sea como se note, pero no sea tan fuerte, entonces 0.3, ¿cierto? Va a dar más información el diffuse y el glossy, y esto va a dar un poquito más de efecto de refracción. Y pues nada, voy a conectar esto al surface, con lo que aquí ya tendría como todo el material de la lámpara listo. Vamos a volver acá y vamos a activar el render para ver los resultados. Listo, mírenlo acá. Todavía no tenemos luz en esa lámpara, pero pues ya podemos observar cada material cómo se está comportando en la escena. Yo sí puedo entrar por acá. Todavía está muy oscurito, pero a medida que agreguemos más luces, van a ver cómo esos materiales van a reaccionar a la luz que agreguemos adicional en este proyecto. Bueno, ahorita vamos a entrar en un proceso un poco más complejo en términos de procesamiento para nuestra máquina. Es importante que tengan presente que dependiendo de procesos, como por ejemplo la simulación de agua o cuando vamos a trabajar un sistema de partículas, la máquina va a necesitar hacer más procesamiento, así que si su equipo de pronto empieza a tener como dificultades o se sienten que el equipo empieza a tener problemas de rendimiento, esta parte del proceso lo pueden hacer en un equipo de un compañero, de un amigo o de una persona que tenga un poquito más de máquina de pronto que les pueda ayudar eh, con el equipo para este desarrollo. El proyecto que sigue aquí, el proceso que sigue aquí es un sistema de partículas para esta alfombra. Esta alfombra que vamos a hacer aquí va a tener un sistema de pelos y procesar esos pelos, generar toda esa geometría va a ser bastante exigente para su máquina, así que tengan cuidado con el siguiente procedimiento. Lo que también quiero que vean es que si yo selecciono esto y me voy a la pestaña render, van a ver que aquí tengo algo activo que se llama experimental. Listo. Y tengo la opción de GPU Compute, ¿cierto? Porque tengo una tarjeta de video que me permite pues
combinar tanto la CPU y la GPU al mismo tiempo para generar un proceso. Entonces, primero verifiquemos que estemos en Feature Set Experimental. Vale. Luego de esto, vamos a irnos a la pestaña de materiales. Y en materiales vamos a crear dos materiales. Obviamente teniendo la alfombra seleccionada. Aquí se llama Carpet. Vale. Entonces, vamos a crear un primer material. Un nuevo material se va a llamar alfombra. Voy a borrar esta M que aquí me estoy comiendo. Alfombra, que es como, piensen en la base, si fuéramos a hacer algo peludo, pues la base, el cuero como tal tendría un color. Y el otro material, un nuevo material se va a llamar pelos alfombra. Listo, entonces tenemos dos slots, alfombra y pelos alfombra. Vamos a dejar pelos alfombra seleccionado. Listo. Ahora bien, con la alfombra activa, Carpet, vamos a ir a una nueva pestaña aquí de configuración que es esta de acá, que es el sistema de partículas, Particle System o Particle Properties. Y van a ver que tenemos como esta opción Particle System. Aquí tenemos unos valores por defecto. Lo primero es que observen que está apagado, tengo como un computadorcito apagado, como la pantalla, y eso es que le estoy diciendo que en tiempo real no me muestra el sistema de partículas. Yo tengo que hacer clic ahí para activarlo y observen cómo me aparecen esa especie de fibras, estos pelitos eh, en la estructura. Entonces lo primero es que tengo que activarlo. Ahora bien, nosotros tenemos aquí esta primera parte que dice emission, y en emission yo debo definir la cantidad de partículas que van a estar ahí. eh, Puedo definir el seed de la semilla, eso no lo vamos a tocar, y en los pelos que vamos a generar para esa alfombra le podemos decir qué tan largos van a ser. Aquí lo único que vamos a cambiar es el length, que está en 0.02. Yo la quiero peludito, listo, que sea peludita esa alfombra. Si ustedes la quieren un pelo corto, pues lo dejan así, sino 0.1. Listo, observen que esta vista previa a estos pelitos pues se ve mucho más larga. Depende de lo que vayan a hacer. No necesariamente mientras incrementen más pelos van a haber mucho más pelos dentro de la plataforma, dentro de la alfombra, porque pues esos pelos ya ocupan un espacio. Entonces yo les recomiendo que lo dejen en 5000, pero ustedes pueden ir progresivamente agregándole más pelos dependiendo de la capacidad de su computador. Pero para este ejercicio es suficiente eh, con esta configuración inicial. Ahora bien, necesitamos también darle como una forma a esos pelos. Un pelo se compone de la base y la raíz. Entonces yo puedo ir a las configuraciones del pelo. Puedo ir aquí a esta opción que se llama Hair Shape. Voy a hacer clic ahí, Hair Shape. Y yo aquí tengo como las diferentes configuraciones que le puedo dar. Eh, Strand Shape, vamos a cambiarle un poquito el valor a menos 0.97. En root diámetro, que es la raíz, el ancho de la raíz, la vamos a dejar ahí como está. En tip, que es la punta del pelo, 0.15 también está bien. Miren que la puntica del pelo es un poquito más delgado. Y en diameter scale, vamos a dejarlo ahí. Listo, no necesitamos hacer como mucha configura adicional. Luego de aquí es importante ir a la pestaña Render que está más arriba, miren acá. Y aquí por favor verifiquen que el material activo sea pelos alfombra, porque el material de los pelitos lo vamos a hacer en ese material. Entonces aquí se debe configurar, se debe definir dónde va a estar albergado o cuál va a ser el material que le va a dar la información de render de esos pelos, en este caso el material. Ok, ahora sí, vamos a los materiales. Vamos al primer material. El primer material va a ser alfombra. El material de alfombra, que es este de acá, vamos a dejar ese principal y solamente vamos a cambiar su
base color. En este caso va a ser un color cafecito. Yo aquí el valor va a ser 0.250, 0.200 y 0.150. Listo, es este cafecito. Ustedes lo pueden hacer más oscuro si quieren, pero ese es el... Ahora bien, para el material de los pelos, sí va a ser un poquito más complejo, pero pues nada diferente a lo que ya hemos realizado. Voy a seleccionar pelos alfombra, voy a ampliar la vista del shading y acá pues nada, ahora sí voy a hacer lo que normalmente hacemos, creo un diffuse, voy a crear un glossy, los voy a unir ambos con un mix shader, ok, al glossy le voy a dar un roughness de 0.4. No es mucho pues lo que no va a ser tampoco algo así súper complejo. Y pues nada, voy a unir tanto el glossy como el diffuse. Aquí la variación es que el glossy tiene una afectación pues bastante pequeña, entonces va a ser 0.05, no más. Eso es como la diferencia. Ahora bien, a esto sí le voy a mezclar otro mix shader. Voy a unir otro mix shader aquí porque quisiera darle un poquito de transparencia a ese pelo o que la luz lo atraviese un poquito. No se va a ver, tendríamos que acercar mucho, pero le podemos dar esa propiedad. Entonces con eso, con este mix shader le puedo agregar un translucent. Listo. Y ese translucent lo voy a copiar aquí en este otro, lo voy a pasar a este otro slot y 0.1, ¿cierto? Eh, en el nivel de mezcla. Ahora sí, lo conecto a al surface de la salida del material. Bueno, ahora para terminar este material del pelo, voy a crear algo que se llama, voy a crear una textura, se llama Wave Texture. Voy a presionar aquí Shift A, Search, Wave Texture, miren acá. Y eso lo que me va a permitir es darle como, sí, una textura que tenga un poquito de distorsión en su forma. Eso es lo que hace el Wave Texture, es una textura procedural. Y pues para conectarla aquí al diffuse voy a agregarle primero un mix color. Ese mix color lo voy a conectar aquí al color del diffuse y voy a cambiar el modo de fusión de esa textura a multiply. Entonces aquí en mix vamos a buscar la opción multiply y voy a pegar esto en este primer factor de este multiply. Quiere decir que esta textura no va a aportar color, pero sí me va a generar una mezcla o me va a generar una distorsión en la textura como tal. Listo. Para poder controlar este wave texture voy a agregar un mapping y un texture coordinate. Selecciono wave texture, control T. En este mapping lo único que va a cambiar es que la rotación del wave texture sea 30 grados. Eso es todo. ¿Por qué lo tengo en 30 grados? Porque ya he probado pues la textura como tal y pues me es agradable la forma en que ese wave texture rota un poquito a partir de este mapping. Vamos a dejar esta opción generated activa y cambiemos algunos valores. Escala, vamos a cambiar el valor a 3. Distorsión 15. Lo demás se queda por defecto. Listo. Ahora bien, en el slot B de este multiply, o sea, aquí en esta parte de abajo, vamos a cambiar a un color ligeramente cafecito. Yo le voy a dar estos valores, pero ustedes pueden escoger el de su gusto. En rojo 0.140, en verde 0.110 y en azul 0.07. Listo, miren que queda como un cafecito. Y nos va a quedar libre este slot A. Vale, nos va a quedar libre ese slot A. A ese slot A le vamos a conectar un color ramp.
Shift A, Search, Color Ramp. Ese Color Ramp le va a dar una información de color al pelo, ¿vale? Se va a mezclar el color Ramp que le demos acá con el color B, ¿vale? Se van a unir ambos y me van a dar el color final de esos pelitos. Yo sé que se ve un poco complejo, no es tan complejo, pero es bueno a veces hacer esto y si nosotros tenemos por ejemplo un peluche o algo que vamos a hacer un zoom in, van a notar realmente cómo esto se ve incluso en la estructura de los pelitos. Aquí voy a hacer algo como muy manual. Simplemente voy a escoger este primer color. Voy a escoger un color más bien oscurito. Por acá, café oscuro. Listo, ese primero. Voy a hacer clic en este más. Voy a mover un poquito este canal de color por acá. Y voy a, no sé, voy a escoger algo como así. Vale, entonces tengo como esta gradación, esta variación entre la raíz y es una gradación de la raíz hacia el pelo. Miren que es cafecito, ustedes pueden escoger lo que quieran, pues la idea es que la alfombra sea como ese color cafecito, pero ustedes pueden ya experimentar con los colores que crean, con los que pueden trabajar. Yo voy a conectar este color ramp aquí a este multiply. Y lo último es darle la propiedad de cómo se va a comportar ese color en ese pelito. Antes había un nodo que se llamaba Hair Info, ya no existe en la versión actual de Blender, en la versión 4.4 que estoy trabajando ahorita. Normalmente yo trabajo versiones más viejitas y no estoy como en la última cuando estoy haciendo estos procesos, pero a la fecha de hoy, pues la versión que estoy, digamos que para mí me está funcionando estable, la 4.4.3. Pues existen otros nodos. En este caso el nodo se llama Curves Info. Shift A, Search, Curves Info, miren acá. Y lo que voy a hacer acá es conectar esta opción que se llama Intercept a este factor. Eso es todo. Aquí básicamente le dice cómo se va a distribuir ese color en ese tubito que es el pelito. En este caso de una forma, una transición vertical, activando esta opción Intercept. Ahora sí voy a regresar, voy a guardar y pues vamos a mirar qué está sucediendo con esa alfombra. ¿Cierto? Miren cómo aparecen los pelitos acá. Y si yo cambio acá en el sistema de partículas de 5000 a 50000, miren cómo ya se llena, ¿cierto? Totalmente el tapete. Más o menos a lo que estoy buscando, pueden subirlo a 60000. ¿Cierto? No van a ver mucha diferencia, pero pues sí se ve, digamos, más tupido, más detallado, ¿cierto? Esta parte de los pleitos del tapete. No necesariamente tienen que subirlo más, es dependiendo del computador y de la capacidad que tenga para procesar. Antes de hacer el render final de esta etapa, que quiero que vean cuánto le va a tomar al equipo, dependiendo de los computadores, pues va a tardar más o menos. Deben activar algunas opciones en el renderizado. Entonces miren, en el motor de render, por defecto, perdón, en la salida de la imagen, aquí donde está como este icono de, de esta impresora, van a cambiar que el valor está en 50% a 100%. Esto es para esta prueba de este tapete, sin embargo, para los siguientes procesos los pueden bajar a 50%. Lo segundo es que acá activen en render la opción de denoise, está de acá, van a activar denoise, van a cambiar los samples a 256 y van a buscar la opción performance. En performance deben ubicar donde dice memory.
Miren que está en 2048, es bastante alta para exigirle a los equipos, entonces les aconsejo que tengan un valor de 32, 128, 256, dependiendo de la máquina. Para el caso mío lo voy a dejar en 256. Voy a guardar y ahora sí lo que voy a hacer es renderizar. Voy a activar el modo render, voy a pausar y cuando termine de renderizar les voy a mostrar el resultado final. Entonces render image. Yo quiero que observen un caso muy particular y es que acá yo le dejé la cantidad de pelos en 60.000 y miren que pues es bastante tupido, pero no se nota mucho el pelo porque pues hay mucha cantidad de pelos ahí en la alfombra. Esto es un efecto que pueden lograr. Entonces yo voy a guardar esto en un slot. Aquí está en el slot 3. Listo. Yo voy a cambiar a slot 1. Listo. Y voy a hacer otra cosa. Voy a ir nuevamente a seleccionar la alfombra. Voy a seleccionar el sistema de partículas y voy a cambiar a 5000 pelos nomás. Listo, miren que se ve menos en el viewport. Una cosa es lo que nos muestra el viewport y otra cosa es ya el render cuando se finaliza. Entonces voy a volver a renderizar y les voy a mostrar la comparación, un comparativo entre ambos, entre con 60.000 y otro con 5000. Entonces render image otra vez. Él se va a demorar un ratico procesando, no se preocupen si les aparece así oscuro, no se les ve nada, dejen que el computador trabaje, déjenlo ahí, no se estresen si no les aparece nada, déjenlo que él está procesando y va a ir progresivamente generando la imagen. Ahora sí observemos, miren, esto lo hice con 5000 pelos, miren que pues se ve más pelito, ¿cierto? Es un poquito más interesante. Porque pues alcanzamos a ver esa fibra. Esto es con 5000 y en el slot 3, miren que esto es con 60.000. Entonces, dependiendo del acabado que ustedes le quieran dar, que se vea más peludito, que se vea más tupido, o por el contrario, que, que se sienta como más desordenado, entonces pueden cambiar la cantidad en el sistema de partículas de pelos y este sería como el resultado del proceso. Vamos a continuar haciendo más cosas en esta escena. Vamos a llegar hasta aquí por el día de hoy, pero continuaremos con más procesos, ya con la lámpara y con el resto de setup de iluminación en la siguiente sesión.